Este asador es acusado de vender carne de gato, pero cuando lo investigan encuentran algo mucho más oscuro que deja a todos en shock, un secreto que muy pronto saldría a la luz. La tarde avanzaba lentamente bajo un cielo nublado. Las nubes grises parecían pesar sobre la plaza, pero el ambiente estaba lejos de ser sombrío. El olor a carne asada flotaba en el aire, envolviendo a los transeúntes y atrayéndolos hacia un modesto puesto en la esquina. Frente a la parrilla, Don Omar movía los espetos con la precisión de alguien que había perfeccionado su arte durante años. Su pequeño puesto de brochetas era conocido por ser el mejor de la zona. Las especias que utilizaba, junto con el calor constante del fuego, creaban un aroma tan irresistible que incluso aquellos que no tenían hambre terminaban cediendo a la tentación. Una fila de clientes esperaba pacientemente, intercambiando risas y conversaciones mientras Don Omar servía con una sonrisa amable. Era una escena cotidiana, de esas que se repiten día tras día, consolidando al asador como una figura querida en el vecindario. Para muchos, pasar por su puesto no era solo una cuestión de comer, sino de compartir un momento de comunidad. Sin embargo, la calma fue interrumpida de forma abrupta. De entre la multitud, una mujer se detuvo bruscamente frente al puesto. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y repulsión. Sin previo aviso, su voz resonó en la plaza, cortando el murmullo como un cuchillo afilado. «Esto es carne de gato asada». Las palabras cayeron como un relámpago. Un silencio incómodo envolvió la plaza. La clienta que estaba a mitad de una brocheta se quedó congelada, sus dientes detenidos en el trozo de carne que sostenía. Con una expresión de horror, dejó caer la brocheta al suelo como si se hubiera convertido en veneno. «¡Con mi gato!», gritó, llevándose las manos a la boca con urgencia. El desconcierto se apoderó de todos. Algunos clientes que estaban a punto de dar un bocado bajaron lentamente sus brochetas, mirándolas con desconfianza. Otros simplemente dejaron de respirar por un instante, esperando alguna reacción de Don Omar, quien seguía de pie detrás de su parrilla, tan desconcertado como el resto. El humo de la carne aún danzaba en el aire, pero el aroma que antes despertaba el apetito ahora parecía denso, pesado, casi insoportable. Las miradas se clavaron en Don Omar, esperando respuestas. El hombre apretó las pinzas de la parrilla con fuerza, sin saber qué decir. «Él cría gatos y los convierte en esto que están comiendo», continuó la mujer, con una intensidad que hacía imposible ignorarla. Un murmullo comenzó a recorrer la multitud, creciendo rápidamente. La desconfianza que se esparcía entre los clientes era como un incendio que nadie podía detener. «¿Cómo que carne de gato?», preguntó alguien en voz alta, levantando una brocheta como si quisiera inspeccionarla más de cerca. La tensión creció. Lo que minutos antes era un rincón lleno de risas y el aroma de la carne asada, ahora se transformaba en un hervidero de acusaciones. Don Omar intentó hablar, pero su voz se perdió en el estruendo de los comentarios y las sospechas. De pie, en la esquina más alejada de la plaza, Emilio, el comerciante rival, observaba la escena con una leve sonrisa en los labios. Había esperado pacientemente este momento. Desde su posición, veía como el prestigio de Don Omar comenzaba a desmoronarse. Piedra por piedra, el caos estaba desatado. Lo que nadie sabía, ni siquiera Don Omar, era que esto apenas era el principio de una tormenta mucho mayor. El rumor se propagó como fuego en pasto seco. Lo que comenzó con una sola voz se multiplicó en cuestión de minutos. La mujer que hizo la acusación no se quedó en el puesto. Después de lanzar sus palabras como dardos, se alejó con rapidez, pero la herida que había dejado atrás seguía abierta. La gente hablaba en susurros, pero sus ojos reflejaban una mezcla de disgusto y temor. Una clienta que apenas había probado las brochetas se limpió la boca frenéticamente con una servilleta, como si pudiera borrar lo que había comido. Otro cliente se acercó a la parrilla con el ceño fruncido. «Don Omar, ¿esto es cierto? ¿De dónde viene esta carne?», preguntó con desconfianza. «Claro que no», respondió Don Omar, aún aturdido. «La carne es de res, como siempre». Pero su respuesta no fue suficiente. «Eso dicen todos cuando los atrapan», murmuró alguien al fondo de la fila. Y entonces comenzaron a surgir historias. «Hace poco vi que unos gatos desaparecieron por aquí», añadió una voz desde el otro extremo de la plaza. «Yo también. La otra noche, uno de mis gatos no volvió a casa».
Vaya casualidad. Y siempre tiene un montón de gatos en su casa. El rumor ya no tenía dueño. Las palabras flotaban de boca en boca, creciendo, deformándose con cada repetición. Algunos vecinos que apenas conocían a don Omar comenzaron a mirar con sospecha la parrilla que hasta hacía poco llenaba la plaza de alegría. Los trozos de carne chisporroteando sobre el fuego ya no parecían tan apetitosos. Don Omar intentaba calmar la situación. Por favor, me conocen desde hace años. Ustedes saben que jamás haría algo así. Pero la desconfianza es un veneno difícil de extraer. Las palabras de don Omar caían en oídos sordos. Esa noche, cuando don Omar cerró el puesto y se dirigió a casa, notó que las miradas seguían clavadas en él mientras caminaba. Algunas personas cruzaron la calle para evitar pasar cerca. Lo que comenzó como un comentario absurdo se estaba convirtiendo en una sombra que lo seguía a todas partes. En su casa, sus gatos lo recibieron como siempre. Don Omar se agachó y acarició a uno de ellos, sintiendo una calma momentánea. «No sé qué está pasando», susurró, mientras el gato ronroneaba en su regazo. Lo que don Omar aún no sabía era que el rumor estaba apenas tomando fuerza. Afuera, en la plaza, Emilio sonreía en la oscuridad, satisfecho con los frutos de su trabajo. Detrás de cada gran escándalo, suele haber alguien moviendo los hilos en las sombras. En este caso, ese alguien era Emilio. Emilio llevaba años vendiendo brochetas en la misma plaza que don Omar. Pero mientras la fila frente al puesto de don Omar nunca parecía disminuir, Emilio pasaba largas horas de pie, viendo cómo los clientes lo ignoraban. Su parrilla apenas desprendía humo, y las pocas ventas que lograba no eran suficientes para igualar el éxito de su competidor. Al principio, Emilio intentó imitar las recetas de don Omar. Observaba de lejos, intentando captar los secretos de las especias que usaba. Pero por más que intentara, el sabor de sus brochetas nunca conseguía el mismo reconocimiento. «No es la carne, es él», se decía Emilio con amargura. «La gente confía en don Omar. A mí solo me ven como una opción de segunda». Esa frustración comenzó a convertirse en resentimiento. Cada carcajada que escuchaba cerca del puesto de don Omar era como un martillazo en su orgullo. Hasta que un día, Emilio dejó de intentar mejorar su negocio y comenzó a planear cómo arruinar el de don Omar. «Si no puedo superarlo, lo hundiré», murmuró para sí mismo, mientras limpiaba la parrilla vacía. El plan de Emilio no se formó de inmediato, pero la envidia lo alimentaba día a día. Empezó con pequeñas insinuaciones. Cuando atendía a sus pocos clientes, hacía comentarios aparentemente inocentes. «¿No les parece raro que don Omar siempre tenga carne de sobra?», decía con una sonrisa. «Digo, con tantos gatos cerca de su casa, ¿quién sabe?». Las palabras quedaban sembradas como semillas en la mente de quienes lo escuchaban. La mayoría lo tomaba como una broma, pero con el tiempo, las risas disminuían y las dudas comenzaban a echar raíces. Emilio observaba con paciencia. Sabía que los rumores son como brasas, solo necesitan un poco de viento para arder con fuerza. La oportunidad llegó una tarde, cuando una mujer que frecuentaba la plaza se acercó a su puesto. «¿Te gustaría ganarte algo de dinero fácil?», le preguntó Emilio con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La mujer lo miró con desconfianza, pero cuando Emilio le explicó lo que debía hacer, pasar por el puesto de don Omar y gritar que las brochetas eran de gato, su rostro se relajó al ver la facilidad del encargo. «¿Solo tengo que decir eso?». «Sí. Solo haz que suene convincente. La gente creerá lo que quiere creer». Esa fue la chispa que Emilio necesitaba. A partir de ese día, el plan cobró vida propia. Mientras don Omar servía brochetas con la misma pasión de siempre, Emilio observaba desde la distancia con los brazos cruzados, viendo cómo la semilla de la duda germinaba en el corazón del vecindario. Para Emilio, cada mirada de desconfianza que caía sobre don Omar era una pequeña victoria. El rumor creció como una tormenta, imparable y voraz. Al día siguiente del incidente, la plaza ya no era la misma para don Omar. Al llegar temprano con su parrilla y los ingredientes frescos, notó algo extraño. La fila que normalmente se formaba antes de que encendiera el fuego brillaba por su ausencia. Los pocos clientes que pasaban cerca evitaban hacer contacto visual, y los más osados lanzaban miradas rápidas hacia la parrilla con una mezcla de curiosidad y repulsión. Aún así, don Omar encendió el fuego y comenzó a preparar las brochetas como lo hacía cada día. El humo volvió a llenar el aire,
y el aroma característico se extendió por la plaza. Pero esta vez, el olor que antes abría el apetito solo alimentaba las dudas. «Dicen que sigue vendiendo como si nada», susurró alguien al pasar. «¿Cómo puede tener la conciencia tan tranquila?». Don Omar escuchaba, pero mantenía la cabeza baja. Creía que si ignoraba los rumores, eventualmente se disiparían. Pero la envidia y la maldad no funcionan así. Una noche, cuando Don Omar cerró su puesto y regresó a casa, encontró su puerta pintada con palabras que lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. «Monstruo», «carnicero», «asesino de gatos». Las palabras eran rojas, agresivas. Parecía que sangraban desde la madera de su propia casa. Entró en silencio, sin encender las luces. Emma, su esposa, dormía en la pequeña habitación del fondo. Don Omar pasó de puntillas por el pasillo, con el corazón pesado. No quería que ella supiera lo que estaba ocurriendo, pero el peso de los rumores era cada vez más difícil de ocultar. Al día siguiente, encontró su puesto vandalizado. La lona que cubría la parrilla había sido rasgada. Las mesas estaban volcadas y los restos de carne que habían quedado en la parrilla fueron esparcidos por el suelo. Don Omar se quedó de pie, mirando el desastre en silencio. Su mente no podía comprender la magnitud de lo que veía. «Esto es demasiado», susurró, apretando los puños. Fue entonces cuando Emilio apareció. Se acercó con calma, llevando una brocheta en la mano que mordisqueaba lentamente. «Lamento lo que pasó, Don Omar», dijo con falsa compasión. «La gente puede ser cruel cuando se dejan llevar por rumores». Don Omar lo miró directamente a los ojos. Hubo un breve silencio, cargado de tensión. «No fueron rumores, Emilio», respondió Don Omar en voz baja. «Alguien los sembró». «¿Estás insinuando algo?». Emilio sonrió y dio otro mordisco. «Solo digo, a veces la gente ve cosas que no están allí». Don Omar no respondió. Sabía que Emilio no buscaba una pelea abierta. Él ya estaba ganando, sin necesidad de levantar un solo dedo. Esa tarde, Don Omar cerró su puesto antes de lo habitual. Al regresar a casa, se sentó en la pequeña terraza, rodeado de sus gatos. Uno de ellos, Mozart, se subió a su regazo y comenzó a ronronear suavemente. «Nos están destruyendo, Mozart, y yo no sé cómo detenerlo». El sol se puso lentamente, y con él, la esperanza de que las cosas mejoraran por sí solas. El escándalo alcanzó su punto máximo cuando la policía llegó a la plaza. La presión de los vecinos fue demasiado intensa para ignorarla. Alguien, probablemente Emilio o alguno de sus cómplices, había hecho una denuncia anónima, exigiendo que se investigara a Don Omar por maltrato animal y venta de carne de origen dudoso. Esa mañana, mientras Don Omar acomodaba su parrilla y preparaba los espetos, 2 patrullas se detuvieron frente a su puesto. 4 oficiales descendieron de los vehículos, atrayendo de inmediato la atención de todos los que se encontraban en la plaza. «Don Omar», dijo uno de los policías mientras se acercaba. «Tenemos que hacerle algunas preguntas». El asador limpió sus manos en el delantal y asintió. «Claro, oficial. ¿De qué se trata?». Las palabras del policía hicieron que su pecho se apretara. «Nos han informado que podría estar vendiendo carne de gato». El rumor que había comenzado como un susurro ahora se materializaba frente a él, con la fuerza de la ley. «Eso es mentira», respondió Don Omar con firmeza. «Mi carne proviene del carnicero del pueblo. Pueden revisar todo lo que quieran». El oficial asintió. «Vamos a necesitar revisar su casa también, Don Omar. Sabrá que este tipo de acusaciones son graves». Don Omar tragó saliva. Sabía que no tenía nada que ocultar, pero el solo hecho de ser investigado era una mancha sobre su reputación. Aún así, asintió. «Está bien. Síganme». Mientras caminaban hacia su casa, los murmullos seguían a sus espaldas. «Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué está tan nervioso?», dijo alguien. «Si encuentran algo». «Yo lo dije primero», agregó otro. La casa de Don Omar estaba a pocas calles de la plaza. Al llegar, los oficiales entraron y comenzaron a revisar cada rincón. Abrieron la nevera, los congeladores, y hasta revisaron los armarios. En el patio trasero, los gatos dormían plácidamente bajo la sombra. «Estos son mis gatos», dijo Don Omar, mientras observaban a los animales.
Siempre los he cuidado como parte de mi familia. Uno de los policías se agachó y acarició a uno de los felinos. Se ven bien alimentados y saludables. Pero las palabras del oficial no importaban. Afuera, algunos vecinos se habían reunido frente a la casa, observando como si esperaran que en cualquier momento encontraran pruebas que condenaran a don Omar. ¿Y si tiene algo escondido?, susurró una vecina con desconfianza. No sería la primera vez que alguien hace algo así a escondidas. La revisión se prolongó durante casi una hora. Cuando terminó, el oficial encargado se acercó a don Omar y negó con la cabeza. No hemos encontrado nada irregular. El alivio apenas duró un instante. Pero ya sabe cómo es esto, don Omar, añadió el oficial con tono serio. La gente habla. Si surge nueva evidencia, tendremos que regresar. Don Omar asintió lentamente. Entiendo. Gracias por su tiempo, oficial. Pero mientras los policías se alejaban, don Omar sabía que no estaba libre. Afuera, los ojos de los vecinos aún reflejaban la misma sospecha que antes. Para ellos, donde hay humo, hay fuego. Y don Omar sentía que ese fuego seguía creciendo, aún sin pruebas. Esa noche, don Omar se sentó en el borde de su cama, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. A su lado, Emma lo observaba con preocupación. ¿Qué pasó hoy?, preguntó ella en voz baja. Don Omar tardó en responder. Vinieron a investigar. La policía. Su voz se quebró. Registraron la casa. Todo por ese rumor. Emma suspiró, acariciando suavemente su mano. ¿Encontraron algo? No. Pero no importa. La gente ya decidió que soy culpable. Hubo un silencio pesado, solo roto por el ronroneo de Mozart, el gato más viejo, que dormía cerca de los pies de la cama. Omar, susurró Emma, apretando su mano. No podemos dejar que esto nos destruya. Tú eres un hombre bueno, y la verdad siempre sale a la luz. Don Omar cerró los ojos, tratando de aferrarse a esas palabras, pero el peso de la injusticia lo sofocaba. ¿Y si la verdad no es suficiente?, susurró. ¿Y si pierdo todo antes de que se sepa? Emma se incorporó lentamente, ignorando el dolor que recorría sus articulaciones. Tomó el rostro de don Omar entre sus manos y lo obligó a mirarla. Escúchame bien, Omar. La envidia de los demás no puede robarnos la dignidad, a menos que se lo permitamos. No te rindas. Lucha. Sus ojos brillaban con una fuerza que don Omar no había visto en mucho tiempo. Tienes razón, dijo él finalmente, secándose los ojos con disimulo. No puedo quedarme de brazos cruzados. Si nadie va a defenderme, lo haré yo mismo. Esa fue la noche en que don Omar tomó la decisión que cambiaría todo. La mañana siguiente, en lugar de abrir su puesto como siempre, se quedó en la plaza, observando. Quería respuestas, y sabía perfectamente dónde empezar a buscarlas. Sus ojos siguieron cada movimiento de Emilio, su viejo rival. Lo vio reír y conversar con los clientes, sin mostrar ni un atisbo de preocupación. Era como si el rumor que lo estaba destruyendo a él no le afectara en lo más mínimo. Es demasiado cómodo para ti, Emilio, murmuró don Omar, apretando los puños. Esa misma tarde, don Omar empezó a hacer preguntas discretamente. Algunos vecinos lo evitaban, pero otros, aquellos que todavía guardaban cierto respeto por él, hablaron. Escuché que Emilio dijo algo sobre los gatos desaparecidos, confesó un joven que pasaba por la plaza. No sé si lo decía en serio o bromeando. Don Omar asintió, agradeciendo la información. Esa noche, don Omar decidió seguir a Emilio. Desde una distancia segura, lo vio alejarse del puesto cuando cayó el sol, caminando con paso despreocupado hacia un callejón cercano. Don Omar lo siguió con cautela, escondiéndose entre las sombras de las casas. Fue entonces cuando lo vio. Emilio estaba hablando con un joven, el mismo que días atrás había vandalizado su puesto. No podía oír lo que decían, pero vio como Emilio deslizaba algo en las manos del muchacho. Un billete. Don Omar sintió que el corazón le martillaba en el pecho. Lo sabía, susurró, pero aún no tenía pruebas. Y sin pruebas, sus palabras no serían más que otra historia que nadie creería. Voy a descubrir toda la verdad, aunque me tome lo que me queda de vida. La oportunidad llegó más rápido de lo que don Omar esperaba. 2 noches después de seguir a Emilio,
Don Omar decidió vigilar de nuevo su puesto desde una esquina de la plaza. Sabía que Emilio se confiaba, seguro de que nadie lo sospechaba. Pero Don Omar estaba decidido a ser paciente. Cerca de la medianoche, Emilio apareció, esta vez solo. Miraba a su alrededor con cautela, creyéndose invisible en la penumbra de la plaza vacía. Se dirigió directamente hacia el puesto de Don Omar, donde aún colgaban las lonas rasgadas. Don Omar lo observaba desde las sombras. ¿Qué estás tramando ahora?, susurró. Entonces vio algo que lo dejó helado. Emilio sacó de debajo de su chaqueta una pequeña jaula cubierta con un trapo. Al levantar la tela, Don Omar vio el destello de dos ojos brillando desde el interior. Un gato, pequeño y asustado. El corazón de Don Omar se aceleró. «Es Mozart», reconoció de inmediato a su viejo compañero. Emilio dejó la jaula en el suelo, pero antes de marcharse, hizo algo que Don Omar no esperaba. Sacó un pequeño frasco y roció parte del contenido en la parrilla y las mesas. El hedor a carne podrida se extendió rápidamente. «Así que ese es tu juego», susurró Don Omar, sintiendo como la rabia subía por su pecho. Esperó a que Emilio se alejara y, en cuanto desapareció por el callejón, corrió hacia su puesto. Retiró la tela de la jaula, y Mozart maulló débilmente, reconociendo a su dueño. «Tranquilo, amigo, ya estás conmigo». Don Omar acarició al gato mientras su mente hervía. Emilio no solo estaba sembrando rumores, estaba creando pruebas para destruirlo por completo. Pero esta vez, Don Omar tenía algo que Emilio no sabía: testigos. A la mañana siguiente, Don Omar fue directo a la comisaría, acompañado por Marina, su vecina y amiga. «Emilio está detrás de todo esto», le dijo al oficial, mientras Mozart descansaba en sus brazos. «Lo vi con mis propios ojos. Intentaba incriminarme, usando a mi gato». El policía lo escuchó con atención, pero cuando Marina sacó su celular y mostró el video que había grabado desde lejos, todo cambió. «Aquí está. Se ve claramente cómo deja al gato en el puesto», dijo ella, deslizando el dedo sobre la pantalla. El oficial asintió. «Vamos a investigar. Y esta vez, con pruebas». Esa misma tarde, la policía llegó al puesto de Emilio con una orden de registro. Lo que encontraron en su casa fue peor de lo que Don Omar imaginaba. En un pequeño sótano, oculto bajo una trampilla en el suelo, había jaulas con varios gatos. Algunos estaban delgados y asustados, otros dormían apretados en rincones oscuros. Pero lo más perturbador estaba en el congelador. Bolsas con carne, cuidadosamente empaquetadas, etiquetadas como si fueran de res o pollo. Pero el análisis rápido de los oficiales confirmó lo peor. Emilio fue arrestado en el acto. Mientras lo esposaban, gritaba: «Son mentiras. Es todo una trampa de Don Omar. Él me está incriminando». Pero esta vez, nadie le creyó. Cuando Emilio fue conducido a la patrulla, Don Omar lo observó con calma. No había rencor en su mirada, solo una sensación de alivio. «La verdad siempre sale a la luz», susurró, mientras acariciaba a Mozart, que ronroneaba en sus brazos. La noticia de la detención de Emilio se esparció como pólvora. El vecindario, que antes miraba con desconfianza a Don Omar, ahora lo buscaba con vergüenza en el rostro. Algunos ni siquiera se atrevían a levantar la cabeza al pasar junto a su puesto. Otros se acercaban con pasos lentos, deseosos de disculparse, pero sin saber cómo empezar. El primer gesto llegó de la mano de doña Margo, la anciana cuyo gato había desaparecido semanas atrás. Una mañana, mientras Don Omar reorganizaba su puesto vandalizado, ella se acercó con una bolsa de pan y un frasco de miel. «Omar», su voz temblaba. «Me equivoqué. Te juzgué sin pruebas, como muchos otros». Don Omar dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia ella. «No tiene que disculparse, doña Margo», respondió con una sonrisa. «Entiendo por qué lo creyó». La anciana bajó la mirada, pero Don Omar tomó sus manos con suavidad. El pasado ya quedó atrás. Doña Margo asintió, y antes de irse, dejó la bolsa con pan sobre la mesa. «Es para ti y para Emma». Fue el primer paso para reconstruir no solo su puesto, sino también la confianza de la comunidad. Días después, ocurrió algo inesperado. Una tarde, Don Omar llegó a la plaza y encontró a varios vecinos reunidos frente a su carpa destruida.
Llevaban martillos, pintura y madera. Don Omar, dijo uno de ellos, queremos ayudarte a reconstruir tu puesto. Es lo mínimo que podemos hacer. Don Omar se quedó en silencio por un momento, sintiendo como el nudo en su garganta crecía. Gracias, de corazón, susurró. La reconstrucción comenzó esa misma tarde. Cada golpe de martillo, cada brocha de pintura, era una forma de disculpa y redención. Los niños del vecindario también ayudaron, llevando agua o simplemente recogiendo los clavos que caían al suelo. En menos de una semana, el puesto de Don Omar volvió a erguirse, más firme y brillante que nunca. Y cuando encendió la parrilla por primera vez desde el incidente, la fila de clientes fue más larga de lo que jamás había visto. Pero la redención no terminó allí. Un joven del vecindario, conmovido por la historia de Don Omar, decidió compartirla en redes sociales. Lo que comenzó como una simple publicación se volvió viral rápidamente. La historia de un hombre injustamente acusado, que luchó por limpiar su nombre, tocó los corazones de miles de personas. En cuestión de días, se organizó una colecta en línea para ayudar a Don Omar y su esposa. Las donaciones no solo cubrieron los daños del puesto, sino que también permitieron comprar una cama ortopédica y pagar un tratamiento especializado para Emma. Cuando Don Omar recibió la noticia, no pudo contener las lágrimas. Emma, esto es un milagro, dijo, abrazando a su esposa. Esa noche, mientras cenaban juntos, Emma le tomó la mano y sonrió. Lo que siembras, cosechas. Omar, tú sembraste bondad durante años, y ahora está regresando a nosotros. Don Omar asintió, y por primera vez en semanas, sintió que el peso sobre sus hombros se desvanecía. A partir de ese día, la plaza no solo fue su lugar de trabajo, sino un símbolo de resiliencia y redención. Y cada vez que alguien compraba una brocheta, Don Omar recordaba que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y el bien siempre encuentran su camino de regreso. Con el tiempo, la historia de Don Omar se convirtió en algo más que un simple escándalo resuelto. Para la comunidad, fue un recordatorio poderoso de las consecuencias de los rumores y de la fuerza que tiene la verdad cuando es defendida con integridad. Los clientes que antes pasaban con desconfianza, ahora los saludaban con afecto. Algunos venían no solo por las brochetas, sino por el deseo de compartir un momento con él, de escuchar sus consejos o simplemente de agradecerle por no rendirse. Siempre creímos que eras una buena persona, Omar, le decía doña Margo mientras compraba. Solo necesitábamos abrir los ojos. Pero don Omar sabía que no todos habían creído en él desde el principio. Y eso estaba bien. A veces, la gente se deja llevar por el miedo y la desinformación, respondía con una sonrisa. Lo importante es que aprendimos de esto. Con el dinero que sobró de las donaciones, don Omar decidió hacer algo que mantuviera viva esa lección. Compró un terreno pequeño a las afueras de la plaza y, junto con Marina y algunos vecinos, fundó un refugio para gatos abandonados. Lo llamó Los Gatos de Don Omar. El refugio no solo sirvió como hogar para animales necesitados, sino como un lugar donde la comunidad podía reunirse, aprender sobre el cuidado de los animales y reconectar con los valores de empatía y solidaridad. Este lugar es una prueba de que el bien siempre puede salir de las peores situaciones, dijo Don Omar durante la inauguración. Cuando actuamos con el corazón, las cosas buenas llegan, aunque a veces tarden un poco. Emilio, por su parte, no corrió con la misma suerte. Tras ser condenado por maltrato animal y difamación, perdió todo el respeto de la comunidad. Su puesto quedó abandonado y cubierto de polvo, un recordatorio silencioso de que la envidia y la mentira solo conducen a la soledad. La vida le dio lo que sembró, comentaba don Omar cuando alguien preguntaba por él. Pero no le guardo rencor. Solo espero que haya aprendido algo de todo esto. La historia de don Omar no solo quedó en la plaza. A lo largo de los años, su lucha fue contada en escuelas y reuniones comunitarias, recordando a los más jóvenes la importancia de no juzgar a otros sin pruebas y de defender siempre la verdad, incluso cuando todo parece en contra. El bien siempre vence al mal, decía don Omar a los niños que visitaban el refugio. A veces toma tiempo, pero siempre llega, y cada vez que la parrilla se encendía y el aroma de sus brochetas llenaba la plaza, la gente sonreía, sabiendo que detrás de ese humo no solo había carne asada, sino una historia de valentía,
amor y fe en la justicia. La historia de Don Omar no es solo una anécdota de superación. Es un reflejo de las batallas que muchos enfrentan en silencio. Las mentiras, los rumores y la envidia pueden destruir vidas, pero la perseverancia y la verdad tienen el poder de restaurarlas. Cada persona que se acercaba al puesto de Don Omar después de su regreso no solo compraba brochetas, sino que también se llevaba consigo una lección. Nunca subestimes el impacto de tus palabras ni el poder de tu apoyo a quienes son injustamente señalados. Esta historia nos recuerda que la verdad puede tardar en salir a la luz, pero siempre encuentra su camino. La empatía y la solidaridad pueden salvar vidas, incluso en los momentos más oscuros. La envidia y la mentira, aunque puedan parecer victoriosas al principio, terminan destruyendo a quienes las propagan. Ahora es tu turno. Piensa en las veces que has escuchado un rumor o has dudado de alguien sin pruebas. ¿Cómo actuaste? ¿Podrías haber hecho algo diferente? Comparte esta historia con aquellos que necesiten recordar que el bien siempre prevalece. Si te inspiró el camino de Don Omar, dale me gusta y suscríbete para más historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? ¿Cómo enfrentaste la situación? Tu experiencia puede ser la luz que alguien más necesita. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.